visite nuestra página web radiocr.net. Vea todos nuestros programas y conozca más de nuestra programación. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. El Ministerio La Gran Comisión 911 presenta su programa Antorchas de Luz con el pastor y evangelista Héctor Durán y sus invitados. A partir de este momento, su vida no será igual. Buenas, muchas bendiciones tengan todos ustedes de parte de la Gran Comisión 911 y su programa Antorchas de Luz. Con ustedes el pastor y evangelista Héctor Durán, hoy acompañado también por el pastor Alejandro Calvo. Alejandro. Buenas tardes a todos. Aquí estamos en este tiempo especial en Dios para compartirle la voluntad del Señor Jesucristo para su vida. Un abrazo a todos a la distancia. Aquí estamos. Bueno, esperando que, como siempre, aquí los martes, ¿verdad? De San José, Costa Rica, un saludo a todas las personas en las naciones que siempre están atentos al programa. Y bueno, hoy hay un tema importante, un tema que de verdad nos sacude y también nos da dirección el Señor para poder recibir de Él bendiciones, de recibir de Él respuestas y aún muchas cosas que nosotros desconocemos, Alejandro, muchas cosas desconocemos que el Señor va a hacer en nuestras vidas, porque Él hace las cosas, Él abre una puerta de un momento a otro, Él pone contactos, Él bendice de un momento a otro, así que eso le podemos llamar los propósitos de Dios que tiene con la gente, con las personas, con familias, con ministerios, aún con gente que no está en un ministerio, pero Dios tiene propósito con cualquier persona. La palabra dice que lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Así que en los propósitos de Dios aquí no se descalifica a nadie. Y por eso el tema de hoy es obstáculos que abortan los propósitos de Dios. Hay obstáculos que abortan los propósitos de Dios. Amén. Y vamos a entrar a una introducción, ¿verdad? Porque suena así como muy largo y para entenderlo mejor. Obstáculos que abortan los propósitos de Dios. Bueno, ¿qué son obstáculos? Obstáculos son lo que frustran el pasar, el avanzar, impiden el seguimiento de algo por desarrollar. Eso es un obstáculo, ¿verdad? Amén. En las cuales, pues, lo que Dios quiere hoy es que nosotros no seamos los que provoquemos, Alejandro, esos obstáculos para después no poder ver los propósitos que Dios tiene con las personas. ¿Qué es abortar? Bueno, abortar es interrumpir, cortar el desarrollo de un plan o de un proceso, ¿verdad? Ahora, ¿qué es propósito? Propósito son determinación firme de hacer algo o algo que se está gestionando, un propósito para en cierto momento salir a la luz. Eso es propósito.
Pero si hablamos de los propósitos de Dios, ¿verdad? Es un plan de acuerdo a su voluntad específico con algo o con alguien. Los propósitos de Dios, amigos y amigas, Alejandro, tienen que ver con ayer, con hoy y con presente. Amén. ¿Por qué? Porque ayer o meses atrás o años, Dios está preparando un propósito para alguien, para su vida. No sabemos, ¿verdad? Como le digo, Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce, pero también es un Dios de sorpresas, es un Dios de repentes, Alejandro. Amén. De repentes, donde muestra un propósito definido sobre algo o sobre alguien. Tiene que ver con ayer, porque pudo haber empezado ese propósito a gestionarlo desde ayer. Hoy, ¿por qué hoy? Porque si Él quiere, lo saca hoy a la luz. Muchas veces nos encontramos con bendiciones, que ayer nos acostamos y hoy resulta que recibimos una gran bendición, Alejandro. Entonces, el hoy también y el presente, lo que viene, porque tal vez el Señor en su sabiduría dice, todavía no es el tiempo para este propósito. Entonces, Alejandro, ¿cómo analiza esta introducción? El tema de hoy es tan importante, hermanos, compañeros, amigos que nos observan y nos escuchan a través de este medio. Dios siempre cuando crea algo tiene un propósito, ¿verdad? Él no es un Dios que hace cosas por hacerlas o porque no tiene que hacer algo o que está de vago, como decimos. Él siempre tiene un propósito. Por eso el tema que les traemos tan importante, que usted y yo sepamos de que Él tiene un propósito para con nuestras vidas, pero que hay obstáculos, hay acciones, hay actitudes de nosotros, hay cosas externas que pueden estorbar ese propósito, ¿verdad? Por el cual nosotros hoy nos ponemos de acuerdo con el Señor, si de alguna manera se puede decir eso, para ayudarle a usted, ¿verdad? Que usted pueda ver esos obstáculos y pueda evitarlos y el propósito de Dios se cumpla en su vida, porque traemos ciertos ejemplos acá a través de las escrituras que lamentablemente el propósito de Dios no se cumplió en su vida por ese tipo de obstáculos que hoy ese es el tema tan importante y tan ¿cómo le podría decir? Tan importante que nosotros tengamos que tenerlo conciencia para poderlo pues evitar todo ese tipo de obstáculos que el pastor y yo venimos a compartirlos y el pastor sigue compartiéndoles ese tipo de obstáculos en nuestras vidas que muchas veces nos obstaculizan. Algo importante es que, Alejandro, hay muchas personas que no saben que Dios puede tener un propósito con ellos. Hay mucha gente que no sabe, hay mucha gente que ignora, ¿verdad? Que Dios tiene un plan para sus vidas, pero que Él espera, ¿verdad? Que pueda haber un orden en la persona. Amén. Definida, ¿verdad? Como siempre se pone el ejemplo, ¿verdad? Que no se le puede dar un carro, un vehículo a un niño de 7 años y lo maneje. Dios sabrá cuándo manda la bendición, cuándo manda el propósito. Puede ser una restauración, puede ser una sanidad, puede ser un subir de nivel a alguien en un ministerio, darle mayor unción. Tantos propósitos nos puede tener Dios a nivel familiar. Tal vez has orado por una casa, tal vez has orado por la restauración de un familiar, por la sanidad de alguien, tal vez has orado por un carro. Porque tenemos siempre que si anhelamos cosas buenas, ¿por qué tenemos que pensar que se está predicando la doctrina de la prosperidad? No, si el Señor en su palabra dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma y así como tienes salud. Entonces hay muchas personas que no saben que Dios tiene un propósito.
grupos, familias, ministerios, a veces se conforman con lo que ya tienen, se conforman con lo que están haciendo, pero Dios siempre es un Dios innovador, Dios siempre es un Dios de cosas nuevas, Dios siempre, la unción de ayer, ya fue de ayer, pero hoy hay una unción nueva. Siempre Dios innova, siempre Dios está trayendo conforme a la actitud de las personas, conforme al sometimiento, conforme a la entrega, conforme, Alejandro, a la perseverancia que la gente puede tener. El Señor tiene propósitos con ellos. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Y lo más importante es que, pastor, yo veo que el propósito va ligado a la vida eterna del hombre con Dios, ¿verdad? Siempre va ligado a la vida eterna con Dios. Ese propósito se va desarrollando conforme al conocimiento que tenga el hombre en la eternidad con Dios. Que él sepa y entienda que él es una criatura formada en Dios para la eternidad con él, y se va desarrollando el propósito también que tiene en la tierra. La paciencia es muy importante para que esos obstáculos no aborten el propósito de Dios. La visión que tenga correcta de Dios, de su propósito eterno en la vida del hombre, va a tener la paciencia el hombre para comenzar a desarrollarse con calma, con tranquilidad. Pastor y compañeros y hermanos en la fe, porque Dios no tiene prisa. Dios no tiene prisa. Dios está desarrollando un propósito eterno que tiene el fin, la eternidad, y un propósito grande para el hombre aquí en la tierra. Como dice el pastor, puede ser un ministerio, puede ser una empresa muy grande en la cual usted va a desarrollar un ministerio entre esa empresa, predicar a Cristo en medio de todos ellos. Puede ser en el deporte, en el atletismo, cualquier propósito que Dios tiene con su vida, lo va desarrollando poco a poco. Él no tiene prisa. Y uno de los obstáculos que yo puedo ver que muchas veces abortamos el propósito de Dios es la prisa, ¿verdad? Es querer ver el propósito cumplido hoy. Vivimos en un tiempo de que todo lo queremos ya, de que queremos deprisa, que queremos que ya sea. Y con Dios no es así, hermanos. Dios tiene ese propósito en su vida. Y para eso mandó, perdón, al Espíritu Santo para que Él comenzara a desarrollar ese propósito maravilloso en su vida. Y lo que necesitamos es la tranquilidad, es la paciencia, es estar apercibido a que Dios está obrando esos cambios importantes dentro de nosotros para que se vaya viendo cada día más su propósito en la tierra por el cual nos llamó, pastor. Sí, amén, amén. Sabemos que estamos hablando de los obstáculos. Aquí es donde tenemos que centrarnos, porque ya el Señor nos ha puesto en nosotros explicar los propósitos y qué es el propósito que Él tiene, ¿verdad? Con las personas. Amén. Pero aquí vamos a tocar que el tratar de evitar que nosotros provoquemos obstáculos para que no se realice los propósitos del Señor en nuestra vida o en lo que Él quiera, ¿verdad? Pero esto no solamente está pasando hoy en día. En la palabra de Dios nos enseña y nos hace aprender de los errores de otros. Y usted tiene ahí algún personaje que obstaculizó los propósitos de Dios. Sí, amén, amén. El más importante para mí fue el de Adán, donde Dios lo rodeó de todos los bienes, ¿verdad? Separó las aguas de las aguas, hizo nacer hierba de la tierra, los pájaros, el mar, los peces, todo adornando donde iba a vivir Adán. Y lo más importante es que le dio autoridad y le dio poder para todo. Imagínense en que Dios traía a los animales para que Adán le pusiera los nombres, ¿verdad? Dios no le ponía el nombre. Dios llevaba a los animales donde Adán para que le pusiera el nombre. Vea la autoridad, vea el poder que Dios había delegado al hombre. Y Dios vio que el hombre estaba solo y que le faltaba una ayuda idónea, y también le dio una ayuda idónea para que se cumpliera todo ese propósito en Adán
y cumpliera todo el llamado de Dios para Adán en la tierra. Pero hubo unas cosas importantes que yo puedo ver en el corazón de Adán, la falta de responsabilidad. No se dio cuenta de la magnitud del propósito tan grande que Dios había puesto en su vida, y fue irresponsable al descuidar a su esposa, a su mujer. Y cuando vino pues el ataque del enemigo, pues la mujer estaba sola. No tuvo el cuidado Adán de cuidar a la mujer. Otra cosa muy importante, que escuchó la voz de la mujer y no escuchó la voz que Dios le había dicho, que no comiera el árbol de la ciencia y el bien y el mal, que de todos los demás podría comer menos del árbol de la ciencia y el bien. Si algo usted tiene que escuchar es la voz de Dios, para que no estorbe, para que no se trunque el propósito de Dios en su vida. Este hombre escuchó la voz de la mujer y dejó escuchar la voz de Dios. Usted que nos ve, usted que nos escucha, no deje de escuchar la voz de Dios en medio de la tempestad, en medio de las tormentas, en medio de la formación que puedas estar atravesando. Sigue escuchando la voz de Dios para que no estorbes, para que no abortes el propósito de Dios en su vida. Y eso principalmente fue lo que echó a perder todo el propósito de Dios en la vida de este hombre, Adán, pastor. Vean qué tremendo. Así es. Amén, qué tremendo, amén. eso. Claro. En otras palabras, no poner la mirada en los hombres, porque hoy lo más fácil es poner la mirada en los hombres, en los que se equivocan, en los que abortan muchas cosas en su vida. Abortan el seguir estudiando, el seguir siendo buenos esposos, el seguir siendo buenas esposas, el seguir una relación con Dios, a causa de dos cosas: de poner la mirada en los hombres, porque hay personas que son piedras de tropiezo, hay personas que son negativas, hay personas que son amadores de los deseos del mundo. Hay personas que están siendo gobernadas por Satanás totalmente. Gente resentida, que han salido tal vez de las iglesias, que han visto cosas malas, y entonces influyen. Y entonces estos deseos carnales del mundo también es el pecado. Son obstáculos que abortan los propósitos de Dios. Entonces, ¿cuál es una respuesta, Pastor Alejandro, de no poner la mirada en los hombres? Dice, que pongamos la mirada en las cosas de arriba, dice la palabra. En las cosas eternas, las cosas de arriba, de las que permanecen para siempre, hermanos. Ahí es donde nuestros ojos tienen que estar puestos, en el autor, en el consumador de la fe, en el que provoca esa fe de Dios en nosotros, que nos impulsa, que nos da la fortaleza, que nos da el ánimo, que nos abre las puertas para seguir adelante siempre en ese propósito. Y Adán tuvo ese problema, aun cuando Dios lo confrontó en su pecado, él se justificó echándole la culpa a los demás. Si algo malo podemos hacer, si algo estorba y aborta el propósito de Dios en nuestras vidas, es estarnos justificando. Hermano, el hombre es bueno para estarse justificando de todas las cosas. Usted y yo tenemos que enfrentar el problema, el error, si nos equivocamos delante de Dios, que Dios es justo para volvernos a restaurar y ponernos otra vez, encarrilarnos en el camino, en el propósito por el cual Él nos crió y Él nos llamó, y no vamos a abortar el propósito. Si algo malo tuvo Adán, fue justificarse. Hoy usted y yo vemos a todo el mundo justificarse. No fue mi culpa, fue la culpa del otro, yo no lo hice, fue aquel, fue fulano, fue sutano, porque no queremos afrontar la responsabilidad del error que cometimos, o la culpa o el pecado. Dios es justo, que si nosotros no nos justificamos, el propósito de Dios va a seguir adelante. Y si algo aborta en nosotros, es estarnos justificando, pastor, de nuestros errores, de nuestras equivocaciones o de nuestro pecado. Sí, y también poner excusas. ¿Cuántas Amén. excusas no se ponen? Justificarse, y las excusas son dos armas, o dos instrumentos para abortar el propósito de Dios, las excusas, ¿verdad? Y realmente, bueno,
ahorita hablamos de las personas, ¿verdad? Que son piedras de tropiezo, negativas, todo eso, amadores de los deseos de la carne, gente gobernada por Satanás. Y esas son las personas con las que no nos tenemos que relacionar. Cada uno tiene una historia, cada uno tiene una vivencia, cada uno tiene una infancia, una juventud, una edad, experiencias diferentes. Y toda esta gente que hoy en día no están conectados con el Señor, están fríos o pueden estar aún dentro de una iglesia o aparentar, porque se aparenta mucho ser un hombre de Dios, ser una mujer de Dios, pero su testimonio no se le ve así. Y muchas veces con quien nos juntamos es la puerta que va a abrir para que usted aborte los procesos de Dios. Sí, amén. Y estabas hablando vos de justificaciones, de la que la gente se justifica. Bueno, hablaste de para siempre, como tenemos aquí la base bíblica, para amén, que usted para que usted sepa que es Dios el que le habla, ¿verdad? Que aquí somos solo instrumentos del Señor. Hablaste de Adán. Bueno, alguien que puso justificaciones, alguien que puso excusas, también en la palabra fue Moisés. Moisés tuvo un llamado para libertar el pueblo de Israel, y la primera excusa que él puso fue aferrarse a su pasado. sí, amén. En Éxodo 2:11 dice que él asesinó a un hombre. Bueno, ustedes conocen la historia. Ahí en la película se ha visto también que le han dado, y bueno, él no se sentía digno por haber asesinado a un hombre de ir a hacer esa comisión que el Señor le había encomendado. Entonces, así hay mucha gente que no se siente digna, se aferra a su pasado. Es que yo fui esto. Es que a mí me pasó esto. Es que yo no he superado esto. Es que yo todavía llevo esto. Es que yo vivo herido. Es que yo todavía no he sido sano ni sana. Es que yo aquí, es que yo allá. Excusas, justificaciones, como Moisés, que no se sentía digno por un pasado. Deja el pasado aparte. Ya pasó. Si el Señor no lo recuerda, ¿por qué seguimos recordando el pasado nosotros? Un pasado que nos hace daño, un pasado que nos paraliza, un pasado que puede abortar los propósitos de Dios, porque Dios tenía un propósito definido con Moisés. Amén. De ser el libertador del pueblo de Israel, cautivo. Y Dios lo escoge a él. El segundo obstáculo que puso fue la inseguridad, donde él le dijo en Éxodo 4:10, yo soy tardo en habla y torpe en la boca. Él se sentía inseguro, pero el Señor, él no sabía que el Señor de los propósitos le iba a arreglar esa inseguridad y ese problema de hablar que él tenía, tartamudo. Y esos son los de repente de Dios. Él no sabía que él iba a hablar bien, no sabía que él se iba a expresar de una manera, porque el Señor no lo iba a mandar con situaciones que le iban a perjudicar o le iban a afectar. El Señor lo mandó con todo. Amén. Con su respaldo y con su presencia. El tercer, por eso el Señor le dijo que él iba a ir con él, que donde él caminara, no se preocupara. Y hoy en día hay mucha gente con inseguridad. No, es que me da miedo. No, es que me da temor. No, es que esto, el otro también. Una inseguridad, y entonces abortan los propósitos de Dios. Dios los desafía a algo. Dios nos desafía a nosotros a hacer cosas, a ayudar a otros, a ayudar a ministerios que están trabajando de verdad. Dios nos quiere restaurar, hacer una restauración en nuestra manera de hablar, de vivir. Dios nos quiere
realmente perfeccionar, para soltar el propósito, que no sabemos muchas veces qué es. A veces sospechamos, pero solo Dios sabrá. Otro obstáculo que puso Moisés fue: no tengo conocimiento. Entonces el Señor le dijo: donde tú caminas yo iré contigo, en Éxodo 3:13. O sea, llevaba el conocimiento del Señor, iba a fluir sobre él. Amén. Hay mucha gente que dice: no, es que yo no tengo conocimiento, es que yo soy nuevo, no, es que yo ya han pasado tantos años y no veo nada. Y entonces no, hay que votar eso, esos patrones hay que votarlos. Otro obstáculo era: no es el momento indicado, dijo Moisés. ¿Por qué? Porque tenía 80 años cuando el Señor lo llamó a liberar al pueblo. Amén. Imagínense que para el Señor no hay edad. Para el Señor no hay edad. El Señor nada más te llama, te escoge, te hace un instrumento de Él. Y mire, no importa que usted tenga 90 años. Ahí está el ejemplo, Alejandro, de David, que tenía 17 años y el Señor lo usó. Y Moisés con 80, el Señor lo usó, ¿verdad? Y la desobediencia, también en Moisés, en Éxodo 4:13, manda a otro porque yo no lo quiero hacer. En Éxodo 4:13. Hoy la desobediencia es un obstáculo inmenso, grandote, que ha existido desde la palabra, desde que la Biblia nos enseña, nos muestra tantos casos de desobediencia, ¿verdad? Que también hay, imagínese, Alejandro, que hay consecuencias de la obediencia y consecuencias de la desobediencia. Amén. En la palabra. Amén, amén. Y Así son es. como una hoja y resto de todos los beneficios y de todas las consecuencias a la desobediencia. Y por último, no hacer la voluntad de Dios. Él no quería hacer la voluntad de Dios. Entonces ahí tiene 6 obstáculos, pero siempre el Señor, Alejandro, estuvo hablándole y hablándole, ¿verdad? Hasta que se hizo real. Amén. El propósito de Moisés. De Moisés en su vida, que fue tremendo, ¿verdad? El trato de Dios con él. El día a día estarle hablando Dios a Moisés. Yo me imagino que eso no fue un ratito, fue día con día estar cambiando su manera de pensar, sus paradigmas en las mentes, su pasado, ¿verdad? Que lo arrastraba en el desierto, sus sentimientos, sus emociones, aún su vida, pues viviendo en Egipto, ¿verdad? Todo ese patrón de vida tuvo que trabajarlo el Dios de nuestro Señor Jesucristo en el corazón de Moisés para transformarlo por dentro, para el propósito que tenía afuera, ir a rescatar a su pueblo que estaba cautivo, ¿verdad? En Egipto. Así muchas veces pasamos nosotros, Dios trabajando en nuestro hombre interior, en nuestro interior, cambiando todos esos conceptos, toda esa culpa. Hay gente que le gusta más vivir en el pasado que en el presente, que vive arrastrando cobijas del pasado. Amén. Obstáculos que abortan el propósito de Dios en su vida. Cambia esa manera de pensar, rompa esos paradigmas, esas maldiciones generacionales que no le permiten seguir hacia adelante, hacia el propósito que Dios tiene para su vida, que Dios lo ha escogido, lo ha llamado y está tratando con su vida. Mire, hay gente que se justifica para seguir viviendo en el pasado. Qué tremendo, ¿verdad? Hay gente que se justifica, que pone justificaciones delante de Dios, delante de ministerios que lo apoyan, que lo exponen a que comparta la palabra de Dios, diciendo: es que soy tartamudo, es que soy muy poco de palabra, es que no tengo el estudio, es que no tengo la capacidad, es que no tengo ropa, es porque no tengo comida. Dios lo ha llamado, Dios pondrá las palabras en su boca, Dios traerá alimento en su mesa, Dios traerá vestido a su cuerpo, si su corazón se propone, se dispone a creerle a Dios y a no poner obstáculos en su vida para que el propósito no sea
abortado en su vida. Dios no quiere que usted aborte el propósito. Dios lo llamó con un llamado santo, con un llamado poderoso en medio de esta generación que tanto lo necesita a usted y que tanto me necesita a mí, con un propósito grande que Dios ha puesto en su vida en estos tiempos para manifestar su gloria, manifestar su poder, manifestar su voluntad, que tanto lo necesita esta generación en estos tiempos. Sí, amén, amén. Bueno, está interesantísimo el tema, obstáculos que abortan los propósitos de Dios. Vamos a ir a la publicidad y ya regresamos con el tema. Gloria a Dios. Como siempre, aquí, bueno, Rey Velas presente aquí en el programa Antorchas de Luz para beneficio aquí en Costa Rica de todas las personas, todas las familias. Rey Velas San José, como siempre, en el puro corazón, decimos, de San José, en el centro, 100 metros al norte del Banco Central, donde, bueno, ya ahorita nos está entrando ya ropa de verano aquí en Costa Rica, vestidos de baño, pantalonetas, chores, camisetas, muchas cosas, ¿verdad? En Rey Velas San José, 2256-3074, su teléfono, y su WhatsApp 8445-1924. También está en Facebook Rey Velas San José. Ahí podrá ver usted más de 6,000 artículos y podrá llamar, podrá hacer sus pedidos también y si no, presentarse ahí mismo en San José Centro, 100 metros al norte del Banco Central de Costa Rica, siempre con una variedad tremenda, los mejores surtidos. Rey Velas en Cartago también, otra provincia de nuestro país, Costa Rica, en el cual pues también la misma línea de mercadería fina, ropa fina para niños, jóvenes, adultos, salidas de hospital antes de que nazca el bebé, para todo, adulto, mayor, todo ahí. El teléfono es 2251-2910 y el WhatsApp 8544-5446, diagonal a la gasolinera de Raúl Molina en Cartago Centro, la calle del Comercio. Ahí le esperan con muchas ofertas y promociones y también mucha mercadería de boutique, ¿verdad? Así que Rey Velas también ahorita se está estrenando, no tiene ni 3 meses, en Heredia, otra provincia de Costa Rica, en Avenida 6, calle Central y 2, frente a Importaciones Méndez. El teléfono 2101-7597 y el WhatsApp 88008617. Como le digo, también se encuentra en Facebook Rey Velas Cartago, Rey Velas San José y Rey Velas Heredia. Más de 6,000 productos. Bueno, gloria a Dios. Seguimos con el tema obstáculos que abortan los propósitos de Dios. Vamos a alternar, Alejandro. Amén. Con lo que hoy la gente puede ser un obstáculo para abortar, y ahorita nos dice usted otro personaje de la Biblia que abortó los propósitos de Dios. Algo importante, Alejandro, que usted se lo explique a la gente. Pastor, los frutos de la carne son actitudes en contra del propósito de Dios. Los frutos de la carne, la envidia, el orgullo, aquí decimos el yo-yo, el yo lo sé todo, el yo conozco todo, no me tienen que decir nada, yo hago lo que quiero, yo decido, yo tengo mejores ideas. Los frutos de la carne y las actitudes van en contra del propósito de Dios. Y aborta el propósito de Dios en nuestras vidas. Claro, las obras de la carne, ¿verdad?, son totalmente contrarias a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, porque son de naturaleza humana, son de envidia, son de pleitos, son de contiendas, son de división. Y el plan de Dios y el propósito de Dios es amor, es reconciliar a la raza humana con Él.
Entonces cada vez que somos guiados por las obras de la carne, todas las que acaba de compartirles el pastor, son totalmente contrarias a la voluntad de Dios y usted debe de discernirlas. No son difíciles de discernirlas. Cuando usted y yo andamos en contiendas, cuando usted y yo andamos mintiendo, cuando usted y yo, evidente, andamos robando, o andamos en adulterio, o en fornicación, o en pleitos, o en lujurias, o en idolatría, es evidente. Celos, contiendas, es evidente. No tenemos que ser muy sabios para distinguir que en verdad andamos en las obras de la carne y estamos separados del propósito de Dios y por ende estamos abortando todo propósito de Dios en nuestras vidas. Por tanto, usted y yo debemos de estar atentos a dónde estamos viviendo. ¿Estamos viviendo en el espíritu o estamos viviendo en la carne? Recuerde que el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu, y siempre hay ese esfuerzo, esos jalonazos dentro de nosotros. Uno quiere llevarnos al espíritu, a las cosas de Dios, a las cosas de su reino, y otras cosas, y las obras de la carne quieren llevarnos al mundo, a perdernos, a separarnos de Dios, y nosotros debemos de estar apercibidos, debemos de estar conscientes para que no solamente abortemos el propósito de Dios, sino que también, ni Dios quiera, ni Dios lo permita, nos vamos a perder, pastor, ¿verdad?, de la salvación eterna por andar haciendo cosas que no edifican y que usted y yo somos conscientes que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Así es, muy acertado, pastor. También algo súper importante es que en muchas personas lo que hay es una religiosidad. Sí, amén. Una religiosidad que solo siguen los patrones de donde asisten. No estoy poniendo religiones, ni estoy hablando de religiones, ni estoy dando nombres. A donde sea que vaya usted, en una o en otra, hay gente que es religiosa y solo siguen los patrones de la religiosidad. ¿Y qué significa esto? Bueno, que no disciernen a un Dios sobrenatural. No se discierne a un Dios sobrenatural, todopoderoso, ¿verdad? Sino, ¿y cómo podemos discernir a este Dios sobrenatural que todo lo puede hacer, que para él no hay nada imposible, que tiene propósitos, que tiene planes, que tiene lo mejor para nosotros? ¿Cómo se puede lograr eso? Bueno, teniendo una relación personal con él. Hay que empezar con tener una relación personal con él, fortalecerla, perseverar y seguir adelante con una relación personal con él, porque Dios, nuevas son cada mañana sus misericordias, pero los patrones de la religiosidad, esas, Alejandro, no son nuevas. Los patrones de la religiosidad de cualquier religión siempre van a ser las mismas. Pero dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, son nuevas cada tarde, son nuevas cada noche, son nuevas. Usted puede estar durmiendo en la madrugada y las misericordias, los propósitos de Dios pueden estar floreciendo mientras usted está durmiendo. Amén. Y salir a la luz, aleluya, para Amén. Cosas buenas, para cosas que usted no espera, para bendiciones que usted no espera. Pero si la religiosidad y la seguimos con los patrones de siempre, nos vamos a estancar en lo mismo. Eso es como estar solo en la escuela y que usted sacó la escuela y vuelve a entrar a la escuela, y sacó la escuela y vuelve a entrar a la escuela, pero no, es que sigue el colegio y después del colegio sigue la universidad. Entonces eso mismo es lo que pasa cuando se le da libertad a nuestro Señor. Hay que darle libertad a Él. En este momento Él tiene toda la libertad para poner lo que Él quiera en nuestra boca, en mi boca, en la boca del pastor Alejandro. Él tiene la libertad de poner los temas que aquí se comparten, porque entendemos que Él es un Dios sobrenatural y que nuevas son cada mañana sus misericordias, nuevas son cada mañana sus revelaciones, nuevas son cada mañana sus intenciones, sus propósitos Amén. Con cada uno de nosotros, nuevas, no viejas. Así que la religiosidad y los patrones, a donde quiera que usted vaya, sí, donde se hace lo mismo siempre, va a paralizar y va a abortar sí. los propósitos de Dios. Alejandro tiene otro personaje de la Biblia
que abortó los propósitos de Dios? Sí, pastor. Uno de los más marcados es Saúl, ¿verdad? Llamado a conquistar en aquellos tiempos todos sus enemigos alrededor de Israel. Un hombre hermoso, alto, de bello semblante, dice la Escritura. Dios lo escogió, lo ungió con el profeta y con el... ¿cómo se llamaba? Con el juez Samuel, perdón. Con el juez Samuel lo ungió para que fuera rey sobre Israel. Un hombre que tenía de parte de Dios todo el sí para que lo hiciera. Y fue desobediente a la voz de Dios. Fue desobediente al propósito de Dios. Y Dios le mandó en una oportunidad que fuera y matara todo un pueblo que se había rebelado contra Israel, que matara vacas, que matara ganado, que matara hombres, que matara mujeres, que matara hijos, que matara reyes, que matara todo lo que había en ese reino. Y desobedeciendo a Dios, solo mató una parte y dejó el ganado, dejó algunos reyes y desobedeció a Dios. Si algo hay que aborta el propósito de Dios en la vida del hombre es la desobediencia, es la obstinación, es la rebelión de un hombre. Cuando Dios nos manda a hacer algo, siempre que Dios nos manda a hacer algo es porque hay una palabra de parte de Dios y hay un propósito para un presente y para un futuro. También en X persona, en X ciudad, en X familia. Siempre Dios sabe lo que va a suceder y lo que va a ocurrir. Y por eso es que manda siempre a hacer algo de parte de sus hombres, ¿verdad? Eso, la obstinación y la rebelión del rey Saúl determinó que él troncara, obstaculizara y abortara todo el propósito de Dios de ser rey sobre Israel. Y vino el hombre conforme al corazón de Dios, el rey David, que fue nombrado y fue ungido como Dios, un hombre conforme a su corazón, y que no había esas rebeliones en el corazón de el rey David, y fue ungido como rey. Hermanos, si algo es Dios en ustedes, la obediencia, es la sumisión, es el corazón humilde para servir a Dios en estos tiempos. Que no haya obstinación, que no haya rebelión en el corazón de nosotros, para que no abortemos el propósito por el cual Dios nos ha llamado, pastor. Amén, amén. Amigos, si hay algo también que aborta los propósitos de Dios, es algo que muchas veces estamos acostumbrados hasta que llega el Señor y llega la palabra y nos enseña que nosotros no podemos hacer esto que yo le voy a decir. Muchas veces queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Uh-huh. Muchas veces queremos que Dios haga las cosas a la manera de nosotros y no a la manera de Dios. Y ahí sí que estamos listos. La misma palabra dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Sí, amén. A la hora de Dios tener un propósito, Él sabrá cómo lo elabora. Él sabrá cómo lo ordena. Él sabrá en qué tiempo. Pero Él también está atento. Sus ojos estarán atentos al comportamiento, a las actitudes y a las situaciones que nosotros hagamos o tengamos aquí. Amén. Porque si Él ve, no, es que la desobediencia, no, es que con las personas que anda, es que lamentablemente está en adicciones, está en esto, está en el otro. Bueno, la salvación puede llegar, lógicamente, y el arrepentimiento en las personas, pero eso es otra cosa a los propósitos de Dios. ¿Ve? Porque ya porque una persona esté en adicciones o esté con ciertas situaciones, eso no significa que no hay propósitos de Dios en ellos, no. Puede haber salvación siempre y cuando se disponga y se arrepienta. Entonces muchas veces queremos que Él haga lo que nosotros queremos a la manera de nosotros. Eso le pasó a Pedro. Uh-huh. Eso dice el Padre, que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él vino a hacer un gesto de amor, una misión de amor para toda la humanidad, de morir en una cruz. Uh-huh. Amén. Amén. Y entonces en Mateo 16:22
Pedro lo llama aparte a Jesús y comenzó a reconvenirle, a convencerlo, diciendo: Señor, ten pasión de ti, en ninguna manera que esto te acontezca. Le dijo Pedro que no fuera él crucificado. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aquí vuelve a repetirse: poner las miras en las cosas de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque Pedro veía en lo natural, Pedro veía en lo humano. Pedro quería ayudarle a Dios. Nosotros no le podemos ayudar a Dios. Él no necesita nuestra ayuda. Podemos tener actitudes que agraden a Dios. Podemos tener actitudes, podemos tener acciones que agraden a Dios, ¿verdad? Buenos deseos. Pero el maestro llegó y le dijo: quítate delante de mí, Satanás. Pedro quería influenciar en él de que él no fuera a hacer el mayor gesto de amor que ha existido. Pero muchas veces la gente se pregunta y dice: ¿por qué le dijo quítate de mí, Satanás, a Pedro? Que era un hombre cercano a él. Bueno, déjeme decirle que el Señor Jesús no era Pedro que le estaba diciendo: quítate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Sino que le estaba diciendo a Satanás que se metió dentro de Pedro. Que se metió dentro de Pedro a tratar de que lo que había escuchado, porque el diablo no sabe las cosas, solo Dios sabe lo que va a pasar. Pero si él está escuchando una conversación, y está el maestro diciéndoles: bueno, es que yo tengo que hacer esto, tengo que ser obediente a mi padre, y entonces Pedro viene y que no te acontezca esto de ninguna manera. Ve, él quiso con una buena intención, pero Jesús sabía que dentro de él estaba Satanás, y por eso le dijo: quítate, Satanás, no seas piedra de tropiezo. Entonces, Alejandro, nosotros no podemos decirle a Dios cómo hacer las cosas. No, jamás, ya Él tiene un plan, establecido, el cual se está cumpliendo en nosotros, y solamente Él tiene la autoridad y el poder para desarrollarlo, para ejecutarlo. Él sabe el pasado, Él sabe el presente, Él sabe el futuro. Él lo está desarrollando conforme a su voluntad, y es agradable y es perfecto. Y nosotros no debemos de meterle la mano para como ayudarle o estorbarle o hacerle que aligere los procesos, porque lo echamos a perder. Le estorbamos a Él y abortamos el propósito por el cual Él nos crió. Hay que dejarlo a Él. Él es el que sabe. Nosotros lo que tenemos que tener es la fe, es la dependencia, es la confianza absoluta de un Dios que nos llamó y tiene la capacidad para producir todo el propósito por el cual Él nos llamó, para cumplir todo llamado en nuestras vidas, en el ministerio, en la casa, en el trabajo. Todo Él tiene un plan que está desarrollándose, y usted y yo mal haríamos como Pedro tratar de estorbar que el Señor fuera a la cruz del Calvario a morir por usted y por mí. Solo usted imagínese un poquito si lo hubiera logrado, si el Señor hubiera obedecido a la voz de Pedro en ese momento, ni usted ni yo tuviéramos la oportunidad de la salvación, de la vida eterna. Amén. El cielo se hubiera cerrado para todos. Por eso no trates de ayudar a Dios, no estorbes tu propósito, deja que Dios siga obrando conforme a su voluntad, que es agradable y es perfecto, y usted verá que el producto es maravilloso en sus manos, en su casa, en su trabajo. Todo va a resultar para bien si dejamos a Dios obrando conforme a su voluntad. Amén, amén, gloria a Dios. Leyendo, Alejandro, el tema, y amigos, leyendo el nombre del tema: obstáculos que abortan los propósitos de Dios. Obstáculos. No seamos obstaculizadores. Amén. De los propósitos de Dios. Pero me llama la atención en este relato de Pedro, ¿verdad?
cuando le dice, no me seas de piedra de tropiezo. Quítate, Satanás, no me seas de piedra de tropiezo. El Señor no nos va a decir a nosotros en este momento, quítate, Satanás, como a mí o a usted. Pero el Señor sí puede ver, y nosotros tenemos que, como decimos, despabilarnos. Oiga, despabilarnos. De no ser piedras de tropiezo para los propósitos de Dios. Porque con todo esto que se ha tocado hoy, lo que nos vamos, los obstáculos se van a convertir, Pastor Alejandro, en que vamos a ser piedras de tropiezo para los propósitos de Dios. Imagínense, eso es lo más terrible, ¿verdad? Que nos podría pasar. Estorbarles nosotros mismos, pastor, nosotros mismos al propósito de Dios. Porque, hermanos y hermanas, y gente amada que nos escucha, Dios nos ha dado libre albedrío, decisión propia. Podemos estorbarle a Dios en su propósito y en sus planes para nosotros. Sí podemos. Sí podemos, porque tenemos libre albedrío. Dios no hizo robot, Dios hizo gente con voluntad, con decisiones, que usted y yo tenemos que tomar las decisiones. El consejo siempre, la advertencia siempre, es que usted y yo conozcamos la voluntad de Dios, nos acercamos a la voluntad de Dios para conocer la voluntad de Dios, el propósito, y entonces no estorbarle a Dios en el propósito por el cual Dios nos llamó, nos ama y tiene establecido un propósito grande para nuestras vidas. Algo muy importante, Alejandro, y todos los oyentes que nos están viendo, algo muy importante es que Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, pensamientos de bien, para darles el fin que esperáis. Gloria a Dios. Mire, cuando hablamos de propósitos, esperamos solo cosas buenas, que nos sucedan, bendiciones, que se abran puertas, esperamos eso, claro que sí, pero hay algo que Dios me pone en este momento, que muchas veces los propósitos de Dios es quitarte algo que no te conviene. Los propósitos de Dios es hacer a un lado o hacerte a un lado de algo o de alguien, o de un ambiente, o de no sé de qué. Y me hace recordar cuando llamó para el sacrificio de Isaac, pastor. Entregar a Isaac, tuvo que era el plan de Dios que Abraham entregara a Isaac, a su hijo, al único que tenía. ¿Cuánto le dolió? ¿Cuánto iba llorando? Pero al final el Señor le dijo, has sido obediente, no lo hagas. Hoy el Señor también nos está pidiendo a nosotros un Isaac, o nos está simbólicamente pidiendo varios Isaac que le tenemos que entregar a Él para poder ver los propósitos de Él. Amén. Pastor Alejandro. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ese ejemplo de Abraham es tremendo. Dios es relación, Dios no es religión. Si Abraham hubiera vivido en una religión, jamás de la vida reprende al diablo, ¿verdad? Reprende al diablo y no lleva al altar a su hijo. Dios es una religión. Dios es una relación, perdón, no es una religión. El último punto, breve, se la doy porque ya vamos despidiendo, es del joven rico. Era muy adinerado, tenía mucho dinero. Jesucristo lo amó y le dijo, ven y sígueme, y tendrás el cielo abierto, y sígame. Ministerio le ofreció sobre la tierra, y amó más el dinero porque tenía muchas posesiones. Ojo, el dinero no es todo. El dinero no es todo. Mucha gente tiene mucho dinero y está frustrada, se mata, se aparta de Dios. El dinero no es todo, pero sí tiene el poder para que usted aborte los propósitos de Dios. No abortes nunca los propósitos de Dios por el dinero. Sigue al Señor Jesucristo porque Él tiene cosas más grandes, más maravillosas.
sobre su vida, esperando siempre que esta reflexión, que esta palabra de parte de Dios le haya provocado mucho bien a su corazón y usted esté atento al propósito de Dios y siga los pasos del Señor Jesucristo para que se cumpla todo propósito en la vida suya, aquí en la tierra y en la eternidad. Un abrazo, me despido de ustedes, dejo con ustedes al pastor. Sí, amén. Mire, así como hablábamos ahora de que hay gente influyente, gente que es piedra de tropiezo para su vida, ¿verdad? Yo quiero decirle que también hay gente de bien, también hay gente que te puede edificar, gente que te puede, mentores, gente que conoce la palabra, gente que ha pasado experiencias y te puede ayudar a mejorar todas estas cosas, todos estos que evites. Si algún momento ya provocaste los obstáculos, bueno, empieza de nuevo y empieza de nuevo, porque el Señor siempre es un Dios de oportunidades. Pero hay gente también buena, está la palabra de Dios, está que usted fortalezca su espíritu con el Señor, en una relación personal, la palabra, como le digo, hay tantas cosas que nos ayudan realmente a ser personas, a ordenarnos y a caminar conforme a la voluntad de Dios. Amén. Porque eso es lo que tenemos que hacer, la voluntad de Dios. Él nos la va a ir mostrando paso a paso y dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Así que hoy ese tema, los obstáculos que abortan los propósitos de Dios, espero en el Señor y sé que Dios te ha hablado para que haya un cambio, para que haya realmente un discernimiento y usted pueda entender y favorecer realmente hacerle a Dios las cosas. No es ayudarle a Dios, pero sí, Pastor Alejandro, hacerle las cosas a Dios más fácil. Que Dios les bendiga. Amén. Aquí desde San José, Costa Rica, la Gran Comisión 911 y su programa Antorchas de Luz. Recuerde que estamos en YouTube, Antorchas de Luz CR. Hay más de 85 programas que usted puede ver donde Dios le va a hablar de una o de otra manera. Que Dios le bendiga a usted, su familia y a su nación. El ministerio La Gran Comisión 911 presentó su programa Antorchas de Luz con el pastor y evangelista Héctor Durán y sus invitados. Le esperamos todos los martes a las 3 de la tarde, hora de Costa Rica. Su vida no será igual.